Un registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad. Capítulo 20. Píldora extractora de esencia. Después de dejar la región montañosa, Anli todavía podía escuchar las voces discutiendo cómo resolver la disputa entre Gordo Wang y Zhang Changui. Anli decidió no preocuparse él mismo sobre el asunto. Cada vez que recordaba la atontada expresión de pequeño Abaco, no podía evitar reírse en alto. Su pequeña excursión fuera del valle realmente levantó su espíritu, y ya no estaba tan deprimido como antes. Se aventuró fuera del bosque y caminó en línea recta. Un pequeño arroyo apareció al final del camino. Anli levantó su cabeza hacia arriba y miró al sol ardiente antes de bajar su cabeza para evitar la luz deslumbradora y beber agua del arroyo. Sintió que tomar un baño ahora mismo no sería una mala idea. Mientras se inclinaba hacia abajo, con ambas manos entrando el agua fresca del arroyo, una voz llena con dolor resonó y alcanzó sus oídos. Anli estaba sorprendido. Pensar que habría gente en una región tan remota. Siguiendo el sonido de la voz, Anli vagó río arriba y encontró a una persona vistiendo la túnica de un discípulo acostado en el suelo, su cuerpo convulsionando mientras sus extremidades se agitaban. El momento en el que Anli vio a la persona, supo que el discípulo estaba sufriendo de una enfermedad aguda y que si no ayudaba ahora, tal vez habría peligro de muerte. Anli se apuró y sacó una caja de madera de su túnica. De la caja de madera, sacó unas agujas de plata que parecían reflejar la luz mientras las atravesaba dentro de los puntos de acupuntura en la espalda del discípulo. Después de que terminó con los puntos de acupuntura en la espalda del discípulo, volteó el cuerpo del discípulo y empezó a trabajar con los puntos de acupuntura localizados sobre su pecho. Cuando el cuerpo del discípulo fue volteado, Anli respiró hondo. Estaba conmocionado más allá de toda medida. Esta persona, quien estaba convulsionando antes. No era otro que el discípulo Senior Li que participó en la batalla hace rato. Pasmado, Anli solo podía mirar a los rasgos faciales del discípulo Senior Li. El discípulo Senior Li actual no tenía para nada el aire de un experto inigualable. No había ningún porte heroico que ver en ningún lado, solo un rostro frío lleno de dolor y sufrimiento mientras sus rasgos faciales se retorcían juntos y espuma blanca se derramaba de su boca. Era obvio que el discípulo Senior Li estaba esfuriendo más dolor del que podía soportar, y estaba casi al punto de caer inconsciente. Anli recuperó su calma mientras se murmuraba a sí mismo. Similar a un flujo de agua, las agujas plateadas en las manos de Anli empezaron a pinchar los puntos de acupuntura en el cuerpo del discípulo Senior Li continuamente por más de 10 veces. Al último pinchazo, Anli limpió el sudor que se había formado sobre su frente y soltó su aliento. El uso de las agujas plateadas y la fuerza necesaria para penetrar cada punto de acupuntura exhaustó una gran cantidad de su energía. Después de que el cuerpo del discípulo Senior Li fuera llenado con las agujas plateadas, finalmente despertó y recuperó su conciencia. Tú eres, el discípulo Senior Li intentó decir algo, pero no tenía suficiente fuerza, así que no pudo decir más que unas pocas palabras. Soy del Valle Mano de Dios. Guarda tu aliento y recupera tu fuerza lentamente. Solo te puedo recordar que tu enfermedad es muy extraña. En mi estimación, solo mi maestro el Dr. Mo sería capaz de salvarte. Pero tristemente, está actualmente lejos de la montaña. Anli tomó el pulso del discípulo Senior Li mientras frunció sus cejas en pensamiento. La medicina está en. El rostro del discípulo Senior Li se tornó pálido mientras sus labios temblaban, levantando sus brazos para expresar algo, pero no tuvo éxito. Tienes medicina para curar la enfermedad en tu cuerpo. Anli más o menos entendió su significado, y le preguntó al discípulo Senior Li. Y el discípulo Senior Li vio que Anli entendió su significado, relajó su complexión y asintió con su cabeza. Anli no se preocupó por ser cortés mientras examinaba el cuerpo del discípulo Senior Li por el antídoto. Encontró muchos artículos inútiles, y entre ellos, había una pequeña botella de jade blanca que sacó. Esta botella estaba hecha de un material costoso y también estaba sellada fuertemente. Supuso que esto era lo que el discípulo Senior Li buscaba. Mientras sacaba la botella y vio al discípulo Senior Li, su suposición resultó ser correcta. La expresión del discípulo Senior Li estaba llena de alegría mientras parpadeaba frenéticamente. Anli destapó la botella, y al contrario de sus expectativas, no hubo fragancia de componentes de hierba emanando, pero más bien un dolor muy desagradable. El momento que Anli olió el desagradable olor, su expresión se volvió desagradable mientras sacaba una píldora de color rosa de la botella. Esta botella era extremadamente hermosa de contemplar, y sin embargo el olor desagradable que era emitido por la píldora le causaría a la gente dificultades para respirar. ¿Es esta una píldora medicinal? Anli recuperó su calmado rostro. El discípulo Senior Li aún era incapaz de hablar, pero parpadeó sus ojos para transmitirle a Anli que esta era la píldora correcta. Esta píldora extractora de esencia fue creada de orquídeas, flor cola de cangrejo, huevo de hormiga azul de 100 años, además de otros 23 ingredientes raramente vistos.
Después de que la píldora es hecha, toma un tono rosado y emite un olor desagradable. Ingerirla puede desbloquear todo el potencial del cuerpo de un humano, consumiendo la fuerza de vida a cambio. Me equivoco. An Li miró fríamente al discípulo Senior Lee mientras listaba las descripciones de la píldora palabra por palabra con un tono inconfundible en su voz. El momento en el que el discípulo Senior Lee escuchó las palabras de An Li, su rostro palideció como si se quedara sin sangre, y una expresión frenética apareció sobre su rostro. Si ingieres esta medicina, tendrás que ingerirla repetidamente después de un cierto periodo de tiempo además de sufrir un dolor insoportable. Si te niegas a ingerir la segunda píldora después de comer la primera, en el mejor escenario, quedarías paralizado y en el peor de los casos, podrías incluso morir. Desde la primera vez que ingeriste la píldora, el destino ya había decretado que estarías muerto en menos de 10 años mientras la píldora forzosamente desencadena tu potencial al costo de quemar tu fuerza vital. Dijo An Li sin parar. No intentes mentirme de que esta no es la píldora extractora de esencia. Dijo An Li. Después de escuchar lo que An Li había dicho, una expresión de desesperación apareció en el rostro del discípulo Senior Lee mientras un shock indescriptible aparecía en sus ojos. Estás impactado porque esta medicina en particular es muy rara, y aún así sé qué es. An Li podía darse cuenta de lo que estaba pensando el discípulo Senior Lee. La respuesta es simple. Yo, también he comido una píldora como esta. Las palabras de An Li rompieron la tensión mientras continuaba sorprendiendo al discípulo Senior Lee. Después de un rato el discípulo Senior Lee tenía una expresión de incredulidad. La manera en que consumí la píldora fue diferente a cómo tú la consumiste. Solo comí una píldora en total, pero separé la píldora en 10 porciones, la cual lentamente ingerí sobre un largo periodo de tiempo. La pequeña cantidad de droga que consumí no fue capaz de hacer ningún daño a mi cuerpo. Debido a esta píldora en particular y el olor que emitió fue demasiado obvio, tengo una muy fuerte impresión de esta píldora, así que fácilmente reconocí la tuya. Siempre he pensado que además de mí, no habría ninguna segunda persona en ingerir este tipo de píldora, pero quien hubiera pensado, mi compañero discípulo ha consumido también la píldora. Después de decir esto, la mirada de An Li contenía un rastro de admiración como también lástima por el discípulo Senior Lee. Indispuesto a ver la lamentable mirada puesta sobre él, el discípulo Senior Lee cerró sus ojos. Sin embargo, sus latidos del corazón estaban erráticos y su mente estaba en caos. Debes de haber consumido estas píldoras por algunos años ya. Si te abstienes de consumirla ahora, puedo implorarle al Dr. Mo que haga un antídoto para ti. Aunque la medicina no puede recuperar la fuerza de vida que perdiste, debería todavía ser capaz de darte 20 a 30 años de vida. Pero tristemente, tus artes marciales serían perdidas por siempre. Si continúas ingiriendo esta píldora, puedo deducir por la reacción adversa que paso antes que tendrás a lo más 5 a 6 años de vida, pero obviamente, tus artes marciales solo se volverán mejores y mejores, incluso más fuerte que el poder que demostraste hoy. ¿Cómo que te atreviste a comer tal píldora? Esto me dice que eres una persona con una voluntad de acero. Como solo tú puedes decidir tu propio destino, ¿quieres tirar esta medicina o seguir dependiendo de ella? Capítulo 21. Medicina contra el dolor. Los párpados del discípulo Senior Lee se estremecieron ligeramente mientras reflexionaba intensamente, intentando decidir cuál era el mejor camino para él. Después de un momento corto, sus ojos bien cerrados se abrieron bruscamente y se quedó mirando atentamente a la píldora en la mano de An Li con una mirada febril. An Li no dijo nada más e insertó la píldora dentro de la boca del discípulo Senior Lee. La espuma blanca alrededor de su boca no hizo nada para prevenirlo de tragar la píldora, y después de que fuera ingerida por completo, An Li lentamente retiró todas las agujas de plata del cuerpo del discípulo Senior Lee. Después de retirar todas las agujas de plata, la píldora extractora de esencia empezó a tomar efecto. El rostro pálido del discípulo Senior Lee empezó a tornarse rojizo. En este momento, su cuerpo empezó a convulsionarse otra vez y sus extremidades empezaron a temblar mientras un sonido bajo salió de su garganta. El discípulo Senior Lee no quería ser el hazmerreír enfrente de An Li. Así que intentó sin éxito el suprimir su voz llena de dolor. El bajo sonido involuntariamente se volvió más y más fuerte a medida que los escalofríos se volvían más intensos. Fue solo después de un largo periodo de tiempo que el sonido empezó a disminuir lentamente. Finalmente, el discípulo Senior Lee se recuperó mientras su rostro regresaba a su color pálido normal, y su cuerpo paró de convulsionarse. Esto señaló que exitosamente había aguantado la última de las reacciones adversas, por consumir la píldora extractora de esencia. El discípulo Senior Lee enderezó su cuerpo, cruzó sus piernas, y cerró sus ojos para así entrar en meditación, intentando circular su chi para sanar sus heridas. An Li encontró una gran roca limpia cerca para sentarse en ella, mirando al discípulo Senior Lee. Después del tiempo que toma el comerse una comida, el discípulo Senior Lee, quien estaba en un estado de meditación, abrió sus ojos abruptamente y sacó su sable en un destello,
poniendo la navaja brillante en el cuello de An Li. Dame una razón para no matarte. Los ojos del discípulo Senior Li estaban llenos de frialdad y de intención asesina. Acabo de salvar tu vida. ¿No es esa una razón suficiente? An Li dijo calmadamente sin ningún cambio en su expresión excepto por la contracción de sus cejas. Si uno no estudiaba el rostro de An Li con atención, no lo hubiera notado. El rostro del discípulo Senior Li se suavizó ligeramente, pero sus ojos aún estaban llenos con intención asesina mientras miraba a An Li. Antes de tomar la decisión de salvarte ya había pensado en que a lo mejor me matarías para proteger tu secreto, pero no pensé que tu acción sería así de rápida. An Li se rió amargamente mientras su rostro estaba lleno de burla por sí mismo. ¿Qué? A pesar de saber que salvarte me traería una calamidad a mí mismo, yo, un estudiante de las artes médicas, no podía simplemente sentarme y verte morir. Suspiró An Li. En cuanto el discípulo Senior Li escuchó sus palabras, su rostro se tornó a una expresión de vergüenza, y levantó el sable del cuello de An Li un poco pero no removió la hoja completamente. An Li dejó salir un respiro de alivio secretamente, y continuó su discurso más determinadamente. No necesitas preocuparte de que vaya a divulgar tu secreto. Una mirada a mi rostro y sabrás que no soy de los que chismean, y si todavía estás preocupado, puedo hacer un juramento que me ate. Deberás ser capaz de darte cuenta de que no soy habilidoso en las artes marciales, así que, si descubres que he quebrado mi voto, podrás matarme fácilmente, sugirió calmadamente An Li. Está bien, entonces haz un juramento que te ate. Dijo directamente el discípulo Senior Li. Fue solo entonces que An Li se relajó. Antes de salvar al discípulo Senior Li, podía inferir que el discípulo Senior Li no era del tipo que olvidaba la amabilidad, pero no estaba completamente seguro de su evaluación. Si estaba equivocado y el discípulo Senior Li era una persona que regresaba amabilidad con crueldad, solo sería capaz de defenderse él mismo con su método secreto salvavidas. Sabiendo que no tendría que usarlo, An Li rápidamente retractó su mano desde dentro de su túnica. Después de que An Li hizo su juramento de atadura, el discípulo Senior Li finalmente retractó el sable y lo regresó a su vaina. An Li ligeramente sintió un pequeño trazo de sangre en su garganta, causado por el afilado borde del sable. Era pegajoso al contacto, y en cuanto el latido del corazón de An Li regresó a la normalidad, pudo sentir un sudor frío goteando en su espalda. Eso estuvo cerca. Mi evaluación antes de salvar al discípulo Senior Li no fue lo suficientemente exhaustiva. Estoy determinado a aprender de este error y a prevenir que mi vida esté en control en las manos de alguien más de nuevo. Todavía tenía algo de miedo de este evento. Si no hay garantías de mi seguridad, definitivamente no voy a salvar a otros en el futuro. Decidió inmediatamente An Li. Esta era la primera vez que An Li había salvado a alguien, pero la experiencia lo dejó con un mal sabor en su boca. Este evento solo lo ayudó a reforzar que el mundo estaba lleno de vueltas inesperadas, y el último vestigio de amabilidad en él estaba lentamente borrándose. Aunque no se había vuelto malvado, estaba lejos de ser un santo. Ha salvado mi vida y acordado en mantener el asunto en secreto. Yo, Li Feiyu, te debo un gran favor de aquí en adelante. Mientras todavía esté con vida, no importa con lo que necesites ayuda, puedes buscarme. Mientras sea capaz de lograr la tarea, definitivamente te ayudaré. Mientras recuperaba los objetos que An Li registró. El discípulo Senior Li dijo su voto directamente, usando su propio nombre como garantía después de que se recuperó por completo de la reacción adversa de la píldora. Me temo que actualmente no tengo nada con que molestarte, pero deberías de tener ya suficientes de problemas, ¿no? An Li tenía una pequeña sonrisa sobre su rostro mientras enfrentaba al discípulo Senior Li con otra pregunta. ¿Cómo sabías? Li Feiyu estaba sorprendido y perdió ligeramente su compostura. Cualquiera hubiera adivinado fácilmente. Eres solo un discípulo debajo de un protector, aún así con tus habilidades, has superado discípulos de los Vicelaeides, jefes de división, y ancianos. ¿Cómo podrían ellos dejarte vivir pacíficamente? La respuesta de An Li fue como una aguja derramando sangre, con un solo pinchazo, fue directo al corazón del asunto. La expresión del discípulo Senior Li era sombría y nublada mientras asentía en silencio. Tus problemas son tuyos, no tengo deseo de interferir y no puedo interferir incluso si quisiera, pero, para la agudísima reacción adversa por consumir la píldora extractora de esencia, puedo ayudarte a disminuir el dolor. De verdad. Li Feiyu le llamó la atención de repente mientras su sombría expresión fue reemplazada por anticipación y emoción. Estaba mareado pues la reacción adversa de la píldora extractora de esencia era extremadamente tormentosa. ¿Por qué te mentiría cuando no hay nada benéfico para mí haciéndolo? An Li miró al discípulo Senior Li. Ya había hecho un remedio que reduciría en gran medida el dolor sentido por otros, una medicina que investigó en su tiempo libre para Zhang Tie. Era extremadamente eficaz, cortando en gran medida la habilidad de sentir dolor de los nervios. Esto es realmente excelente.
Excelente. Li Feiyu juntó sus manos en respeto mientras miraba a Anli con emoción y maravilla. ¿Por qué me estás mirando con esa expresión? No tengo la medicina conmigo en este momento. Necesito volver al Valle de la Mano de Dios antes de que pueda hacerlas para ti. Después de que Li Feiyu escuchó lo que dijo Anli, tenía una mirada algo avergonzada sobre su rostro. Había amenazado con matar a Anli y ahora, estaba pidiendo su ayuda. Mañana al mediodía, espera por mí en la entrada del Valle de la Mano de Dios. Te voy a dar el remedio en ese lugar, pero ya que el doctor Mo está actualmente afuera, no puedo permitirle a nadie simplemente entrar al Valle de la Mano de Dios. Explicó Anli. Muy bien, deberé de estar ahí a tiempo. Gracias, mi querido hermano. Asustado de que Anli cambiara de parecer, Li Feiyu rápidamente respondió con su afirmación. Mi nombre es Anli, el discípulo personal del doctor Mo. Tu cultivación en artes marciales es muy alta, puedes llamarme directamente hermano Junioran en el futuro. Después de que Anli escuchó las palabras mi querido hermano no pudo evitar temblar y así, rápidamente le dijo al discípulo senior Li su nombre para evitar que llamara a Anli con más títulos embarazosos. Capítulo 22. Deviación de Qigong. Mirando a la espalda de Li Feiyu mientras desaparecía gradualmente al retirarse, Anli silenciosamente se paró de donde estaba, absorto en contemplación. Después de que acordaron reunirse al mediodía del siguiente día, el discípulo senior Li tomó la iniciativa para despedirse de Anli, diciendo que tenía que meditar para sanar completamente sus lesiones. Después de que hablaron por un buen rato, Anli no le preguntó a Li Feiyu por qué había consumido la píldora. Anli sabía que incluso si preguntaba, sería inútil porque las cosas que ya pasaron no podían ser cambiadas. Por sus observaciones, Li Feiyu estaba dispuesto a abandonar su futuro, solo por 10 cortos años de fama y gloria. Probablemente esto significaba que tenía alguna razón fundamental, la cual lo dejaba sin ninguna opción más que hacerlo. Nadie cometería suicidio voluntariamente, así que si Anli en verdad le preguntara a Li Feiyu, sería como frotar sal en sus heridas. Obviamente, lo que Anli hizo era correcto. Antes de que Li Feiyu se fuera, vio que Anli no le preguntó sobre la razón del por qué estaba tomando la píldora extractora de esencia, estaba agradecido con Anli por ser considerado. Anli sabía que aunque Li Feiyu no mencionó nada, asumía que le debía un favor a Anli. Anli estaba preparado para cumplir su promesa al discípulo senior Li, así que no solo no difundiría el secreto, pero también haría la medicina contra el dolor para el discípulo senior Li. La razón del por qué lo hacía era simple. Como el discípulo senior Li no era una persona vil, tampoco quería matar a Anli. Anli pensó que tal vez mejor usaría esta oportunidad para incrementar la cantidad de favores que el discípulo senior Li le debía. Así que, en el futuro, el discípulo senior Li encontraría difícil rechazar sus solicitudes. En los próximos años, las habilidades marciales de Li Feiyu solo incrementarían exponencialmente mientras la píldora extractora de esencia quemaba su fuerza de vida, así que sería de inconmensurable ayuda para Anli en el futuro. Incluso si Anli no necesitara este favor, no importaba mucho. Ser capaz de ayudar a un personaje como el discípulo senior Li también le causaba a Anli sentirse feliz en su corazón. Aunque tal vez el discípulo senior Li no era una buena persona, Anli sabía que después de los eventos que pasaron hoy, Li Feiyu no lo pondría en peligro. Anli recorrió toda la secuencia de los eventos que pasaron hoy en su mente otra vez. Fue solo cuando estaba seguro de que había tomado todo en cuenta fue que regresó al Valle Mano de Dios. Después de que caminó de regreso al Valle Mano de Dios de una manera relajada, Anli empezó las preparaciones para hacer la medicina contra el dolor para el discípulo senior Li. Era relativamente simple para Anli preparar esta medicina, pues podía encontrar todos los ingredientes que necesitaba en el jardín de hierbas medicinales cercano. La única cosa que era un poco compleja era el proceso de hacerla. Uno debe de poner toda su atención, si no, la probabilidad de fracaso sería alta. Después de una ocupada tarde, Anli hizo suministros de medicina contra el dolor que el discípulo senior Li necesitaba para un año. No produjo más intencionalmente pues después de todo, quería que el discípulo senior Li lo buscara después de que toda la medicina fuera consumida para que pudiera incrementar su importancia en los ojos del discípulo senior Li. De esta manera, el discípulo senior Li no sería capaz de olvidar fácilmente su favor. En medio de la noche, Anli fue de repente golpeado por un sentimiento de soledad mientras levantaba su cabeza para observar las estrellas en el oscuro cielo y empezó a recordar. Estaba pensando en su familia de regreso en su aldea. Había dejado la aldea 4 años atrás, y desde que llegó a la montaña, había estado cultivando asiduamente la fórmula Urakialar sin nombre cada día y no tenía tiempo de visitar a su familia. Lo único que hacía para reducir su dolor del corazón era enviar monedas de plata cada mes, esperando que su familia estuviera viviendo una vida mejor. Atesoraba profundamente las cartas que sus padres escribían, aunque no había mucho escrito en las cartas más que diciéndole que todo estaba bien en su familia. Su segundo hermano se había casado,
y las cosas se estaba volviendo mucho mejor debido a las monedas de plata que enviaba. Leer estas cartas hacía sentir mucho mejor a Anli. Sin embargo, con el paso de los años, Anli sintió que el tono de las cartas se estaba volviendo gradualmente más y más cortés, como si le estuvieran escribiendo a un extraño. Inicialmente, esto hizo que miedo creciera en su corazón, pues no sabía qué hacer en esta situación. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó, este sentimiento de miedo gradualmente se adormeció, mientras que la imagen de su familia en su mente gradualmente se volvió borrosa. Recordaba sobre asunto del pasado, pensando en esa sensación cálida del tiempo cuando estaba todavía en la aldea, cuando la melancolía de repente le pegó. Esa sensación cálida era muy valiosa para él porque sabía que nunca sería capaz de saborearla otra vez. Anli puso su mano sobre su pecho, usando sus dedos para agarrar el amuleto de la buena suerte que estaba en la bolsa de piel colgando alrededor de su cuello. Siempre que estaba frustrado, solo necesitaba sostener el amuleto de la buena suerte para calmarse a sí mismo, pero esta noche, después de sostenerlo, su corazón solo se volvió más y más agitado y era incapaz de calmarse. Era incapaz de controlar sus emociones porque había una depresión en su corazón, la cual a la vez causó una reacción bizarra en el cuerpo de Anli. Su sangre empezó a aumentar, como también el chi en su cuerpo corrió desenfrenado. Desviación de Qigong. Estas dos palabras aparecieron en su mente. Anli se puso de pie, y respiró hondo, suprimiendo forzosamente su caótico estado mientras se decía a sí mismo que se calmara. Ahora que el doctor Mo estaba lejos, solo podía depender de sí mismo para resolver esta crisis. No sabía por qué estaba sufriendo de desviación de Qigong, y su mente siguió reflexionando. Aunque ahora no era el mejor momento para cuestionar la razón, todavía intentaba encontrar el origen y cortar el problema de raíz, pues era la mejor manera de recuperarse de una desviación de Qigong. Anli giró su cabeza mientras inspeccionaba sus alrededores, pero nada parecía sospechoso. Tocó su barbilla con su mano derecha y al mismo tiempo, su mano chocó contra algo en su pecho. Bolsa de piel, amuleto de la buena suerte, el nombre de estos dos objetos aparecieron en su mente. Podría ser que el amuleto de la buena suerte causó esta reacción. Anli no estaba seguro, pero no tenía tiempo para dudar ahora que las condiciones de su cuerpo se hacían más graves y no había señal de que pronto sería capaz de controlar su descontrol de chi. Anli arrancó la bolsa de piel de su cuello y la tiró decisivamente lejos de él. No, algo está mal, me siento incluso peor. El descontrol de mi chi y sangre se está volviendo más violento. Anli suprimió forzosamente el descontrol de chi mientras se quedaba mirando a la bolsa de piel con sus ojos rojos llenos de sangre, esperando encontrar la razón del por qué había sufrido más después de que arrojó la bolsa. Capítulo 23. Pruebas. Tal vez la diosa de la fortuna estaba sonriéndole. Abruptamente, un pensamiento repentino le pasó por su mente. Rápidamente corrió hacia la bolsa de cuero, la cual la había tirado, y con un movimiento hábil, sacó rápida y eficientemente el amuleto de la buena suerte que estaba escondido dentro. El momento en el que su palma frotó el amuleto de la buena suerte. Un sentimiento refrescante fue emitido de la botella y eventualmente calmó su corazón. Su previa frustración y melancolía desaparecieron todas sin dejar rastro alguno, y su chi y sangre pararon de hervir, regresando de regreso a su estado normal. Actualmente, Anli no tenía interés en descubrir la raíz del problema que ocurrió anteriormente. Sosteniendo el amuleto de la buena suerte en su palma, lo trajo enfrente de sus párpados, presionándolo contra su cara. Gentilmente acariciándolo, Anli concentró toda su atención en la botella. Después de mediodía, Anli dejó salir un suspiro de alivio, desviando su atención del amuleto de la buena suerte. Anli no sabía que el fenómeno que le pasó hacía un rato no era por una desviación de Qigong, pero más bien sufrió de un demonio del corazón que todos los cultivadores eventualmente enfrentarían. Por suerte, lo descubrió en su etapa inicial y lo combatió concentrándose en un objeto que era familiar para él. Si no lo hubiera hecho, el demonio del corazón hubiera entrado a su alma y controlado su cuerpo desde adentro, haciendo que muriera desangrado desde sus meridianos. Por supuesto, Anli no aprendería esto hasta después de que en verdad se parara en el sendero de la cultivación en el futuro. Anli circuló su chi alrededor de su cuerpo y se dio cuenta que no había nada anormal. Lo que lo hizo abrir la boca en asombro fue que en vez de sufrir de lesiones, el nivel su cultivación sin darse cuenta había incrementado en gran medida. Aunque no hizo ningún avance del tercer nivel al cuarto, pero debido a esta batalla contra el demonio del corazón, había alcanzado la cima del tercer nivel más temprano de lo esperado y estaba solo a un pelo de avanzar al cuarto nivel. Debido a este inesperado golpe de suerte, Anli tenía una sonrisa en su rostro, tuvo que suprimir forzosamente la agitación en su corazón. Estaba asustado de que sus inestables emociones lo llevarían a otro ataque del demonio del corazón. Anli no estaba seguro de si podría sobrevivir intacto si otro ataque tomara lugar. Tomó el amuleto de la buena suerte que había salvado su vida y lo puso dentro de la bolsa de piel antes de colgarla en su cuello. Y
Anli se dio cuenta de que había un objeto que había olvidado hace mucho dentro de la bolsa de piel. Un objeto que había sido dejado ahí por algunos años, la botella misteriosa. Anli se había olvidado completamente de la botella misteriosa. El momento en el que la miró, recordó los eventos pasados. El actual Anli era un archivo de conocimiento de sabiduría que superaba por mucho al Anli de hace 4 años. En estos 4 años, había leído todos los libros en la residencia del Dr. Mo y ganado mucho conocimiento. También cultivó el canto oraquialar sin nombre, el cual fortaleció su mente efectivamente. Recordando el disturbio en su chi, podía efectivamente deducir que la botella misteriosa era un artículo preciado con efectos que estaban lejos de lo ordinario. Lo que Anli necesitaba hacer ahora era investigar y revelar los secretos de la botella y ver si podía ser usada para su beneficio. No había manera de que la dejaría por ahí en la bolsa de piel y desperdiciar tal misterioso objeto. Anli sacó la botella e inspeccionó la superficie entera como si estuviera intentando buscar algo que hubiera pasado por alto durante su primera inspección 4 años atrás. Pero sin importar que tanto la inspeccionara, no había nuevos hallazgos. Anli no desperdició tiempo y abrió la tapa de la botella. Flotando dentro de la botella misteriosa estaba la gota verde jade que se había manifestado hace 4 años. No era diferente de la primera vez que apareció en la botella. Sin embargo, Anli estaba seguro de que el secreto de la botella yacía en la gota de líquido verde jade. Para probar sus teorías, necesitaría encontrar un pequeño animal para realizar unos cuantos crueles experimentos vivos. It was midnight, the sky pitch black outside. The darkness made it simply impractical for him to hunt for live animals. And after experiencing the attack of the heart demon earlier, Anli was already somewhat exhausted. Even if he could catch a live animal, how would he be able to see if there were any changes to the test subject if it was pitch dark? Any actions Anli could make would be a waste of effort. Era medianoche, el cielo estaba oscuro afuera, la oscuridad hacía simplemente poco práctico para el azar animales vivos. Y después de experimentar anteriormente el ataque del demonio del corazón, Anli estaba de alguna manera cansado. Incluso si pudiera atrapar un animal vivo, ¿cómo sería capaz de ver si hubiera algún cambio en el sujeto de prueba si estaba muy oscuro? Cualquier acción que Anli pudiera hacer sería un desperdicio de esfuerzo. Después de contemplar, Anli decidió descansar y recuperar su energía antes de experimentar el día siguiente. Se dijo a sí mismo que mañana habría una gran sorpresa esperando por él, y con ese pensamiento, se quedó dormido. La mañana siguiente, después de bañarse a sí mismo, Anli fue a comer un desayuno abundante. Después de eso, inmediatamente fue a hablar con el jefe de la cocina de la secta de los 7 misterios, procurando 2 liebres grises vivientes por algunas monedas de plata antes de regresar al valle. Después de que regresó al valle, Anli escogió una locación con más espacio dentro de jardín de hierbas y ató los conejos a una estaca, dejándolos quedar afuera en el sol abrasador por un buen periodo de tiempo. Después de que los conejos estuvieran mareados por el calor y estuvieran casi muertos de la sed, Anli sacó la botella misteriosa y colocó la gota de líquido verde jade dentro de un plato hondo antes de diluirlo con agua. La misteriosa gota de líquido era del tamaño de un frijol y se disolvió fácilmente en el agua, causando por completo que el plato hondo de agua se volviera del color verde jade. Anli puso el plato hondo cerca de los conejos y esperó a que ellos bebieran del agua. Estando fuera en el sol abrasador por un largo periodo de tiempo, los conejos se precipitaron y bebieron el agua del plato hondo en grandes tragos. Anli no estaba dispuesto a dejar los conejos tomarse completo el plato profundo de agua diluida, y después de que la mitad del agua se fuera, removió el plato hondo del alcance de los conejos. Después de eso, se paró al lado y observó, pacientemente esperando por alguna reacción en los conejos. Después de que un corto momento pasara. Sobre el tiempo que le toma a un palillo de incienso quemarse, los conejos empezaron a brincar frenéticamente, sus acciones se volvieron más y más agitadas y feroces. Sus cuerpos empezaron a experimentar una sorprendente mutación. A sus pellejos y piel le empezaron a salir bultos del tamaño de un huevo de gallina. Los bultos se multiplicaron hasta que cubrieron los cuerpos de los conejos. Desde lejos, Anli sintió que los conejos se miraban algo chistosos. Los bultos les habían causado a los conejos el crecer el doble de tamaño, hinchándose hasta que ambos conejos crecieron al tamaño de sandías. Mirando a la mutación de los conejos, junto con sus gritos atormentados, Anli sintió un poco de miedo en su corazón. Lo que acababa de pasar ante sus ojos estaba completamente fuera de sus expectativas. Si el líquido misterioso fuera un potente veneno o una medicina milagrosa para incrementar la cultivación, aún no hubiera estado tan impactado. No esperaba que a los conejos eventualmente les crecieran bultos en todo el cuerpo y se expandirían a tal tamaño, haciéndose grotescos más allá de la razón. Capítulo 24. Una decisión en pánico. Mirando a los conejos enfrente de él, vio que continuaron expandiéndose y creciendo en tamaño. Anli finalmente se enteró de que algo estaba mal. De repente recordó algo.
Miró al plato hondo de porcelana en su mano como una serpiente y la tiró a un lado al campo de medicina. Entonces se volteó y se puso a correr, corriendo derecho lejos de los conejos por más de 10 metros antes de parar. Al momento que en el que pensó en voltearse, uno tras otro, dos sonidos simultáneos explotaron. Anli se estremeció y volteó su cabeza para mirar. Como lo esperaba, cada uno de los dos conejos se había vuelto carcasas sangrientas, explotando en varios trozos. Carne y sangre fueron desparramados, cubriendo un tramo de pasto con una cortina de sangre. Dos agujeros aparecieron en el lugar donde los conejos habían estado originalmente atados. Rodeando los agujeros estaban los restos desordenados. Pedazos ensangrentados de carne rociaban el suelo. Esta era un espectáculo muy terrible de observar. Anli dejó salir un respiro y se sentó en el suelo. Temía que si no hubiera reaccionado suficientemente rápido en ese instante, hubiera sido atrapado en esa explosión. Aunque no hubiera salido lesionado muy seriamente, tener su cuerpo entero empapado de sangre de conejo y residuos de carne no habría sido un asunto muy placentero. Esperando hasta que su corazón se calmara, Anli se paró y caminó al lado de los hoyos. Después de mirar la mutilación en el sitio, echó un vistazo al plato hondo de porcelana destrozado en el campo medicinal y quedó asombrado. Anli originalmente creía que descubriría que el líquido verde sería algún tipo de cura, pero no se esperó el que fuera una cosa tan espantosa. Veneno era veneno, pero hizo morir tan trágicamente a los conejos. Sin importar que se dijera a sí mismo, no podía tomar esto como un truco. Era demasiado aterrador. Anli estaba familiarizado con venenos mortales. Durante los varios años de instrucción bajo el Dr. Mo, Anli había experimentado con muchos venenos capaces de llevar a una muerte instantánea, pero ninguno de ellos era capaz de matar a un hombre tan terriblemente. Después de un rato, Anli recuperó su compostura. Manteniendo su cabeza calmada, hizo planes para marcharse del campo medicinal. Debido a que iba a ser mediodía muy pronto, tenía que terminar de mezclar la medicina secreta para dársela a discípulo Senior Lee. En cuanto a todo aquí, se encargaría de ello una vez que terminara de entregar la medicina. Con estos pensamientos en mente, Anli no le dio otra mirada a la escena de la explosión, dejando todos estos problemas atrás por un rato, y regresó a su residencia. Después de descansar un momento, trajo la medicina a la entrada del Valle Mano de Dios. Anli era muy puntual. Llegó a la entrada al momento exacto en el que llegó el mediodía. Li Feiyu parecía haber estado esperando ansiosamente por él ya por un buen tiempo. Esperó solo en la entrada del valle. Vestía un traje blanco bordado. Sin embargo, cargaba la larga espada que había dejado previamente una profunda impresión en Anli. Como Anli no había llegado, el rostro de Li Feiyu mostraba un poco de preocupación, mirando con ansiedad en dirección del valle. Tan pronto vio a Anli llegar finalmente, se quitó su expresión de ansiedad. La esquina de su boca se levantó ligeramente, exponiendo una sonrisa en su rostro. Discípulo Junioran, de verdad eres puntual. Dijiste al mediodía, y llegaste justo a tiempo. Estuve esperando aquí por casi una hora, Li Feiyu dijo medio bromeando, medio quejándose. Estoy bastante avergonzado. Mezclar la medicina tomó demasiado tiempo ayer, así que no dormí hasta que era muy tarde. En la mañana, me desperté un poco tarde. Tan pronto como terminé de encargarme de algunos asuntos a mano, ya era casi mediodía. Dijo Anli. La mitad de lo que dijo era verdad. Discípulo Menoran, medicina, la medicina, terminaste de mezclarla. Debido a que el discípulo Senior Lee estaba ansioso y un poco apurado, de hecho había hablado con algo de tartamudez. Anli no respondió directamente a la pregunta del discípulo Senior Lee. Sonrió calmadamente, sacando lentamente una bolsa grande de medicina de su pecho. Con un movimiento de su brazo, arrojó la medicina hacia Li Feiyu. Antes de cada vez que consumas la píldora extractora de esencia, toma esta medicina mezclando una cucharada de polvo medicinal con agua hervida después de enfriarse, y aliviará todo tu dolor. Gracias, discípulo Junior An. Gracias, Junior discípulo An. El discípulo Senior Lee estaba loco de alegría. Incluso si solo podía aliviar su dolor, lo hubiera considerado como grandes noticias. El dolor de tomar la píldora extractora de esencia lo hacía temblar aun cuando no hacía frío. Había intentado muchos analgésicos, pero no tenían efecto. Como el discípulo Junior An conocía todas las características de la píldora extractora de esencia y la había tomado antes, quizás esta medicina realmente sería efectiva. No me agradezcas todavía. Espera hasta de que la medicina funcione antes de agradecérmelo. Además, esto es solo suficiente para un año de medicina. Actualmente usé todos los ingredientes medicinales que tenía disponibles. No seré capaz de hacer más hasta que junte suficientes ingredientes medicinales, habló francamente Anli. No hay problema. No es esto suficiente para un año. Esto es suficiente por el momento.
Independientemente de si la medicina es efectiva o no, yo, Li Feiyu, aprecio las buenas intenciones del discípulo Junior An. El discípulo senior Li al fin había adquirido lo que deseaba. Su expresión regresó a la normalidad y ya no era más artificial. Muy directamente expresó un humilde sentimiento de respeto hacia An Li. An Li sonrió débilmente. Sin decir nada más, tomó la iniciativa de separarse del discípulo senior Li. Con la medicina secreta en las manos de Li Feiyu, su cabeza estaba llena de pensamientos de volver rápido y probar la eficacia de la medicina. Viendo que Li Feiyu no tenía ganas de molestar más a An Li, los dos se dieron su despedida mutuamente. Después de regresar a la entrada del valle, An Li primero fue a limpiar el campo medicinal. Los restos de los conejos, la tierra ensangrentada, y los fragmentos del plato hondo roto fueron completamente movidos a un agujero rápidamente. Entonces, sin descanso cubrió los dos pozos de tierra dejándolos planos con tierra. Solo así, parecía como si no hubiera diferencia en el paisaje entre el estado actual y el estado anterior antes del experimento. Satisfecho, An Li juntó las manos para deshacerse de cualquier partícula de polvo. Miró sobre todo el lugar, checando si había algún lugar que se hubiera pasado por alto. Cuando sus ojos cayeron hacia donde el plato hondo de porcelana se había destrozado, no pudo evitar murmurar consigo mismo. Recordaba muy claramente que cuando arrojó el plato hondo, el agua diluida se había derramado sobre toda una pequeña porción del campo medicinal, aterrizando en varias hierbas medicinales. No pudo evitar estar algo vacilante, pues no sabía si estas hierbas medicinales se volverían venenosas después de absorber el agua. Si alguien también fuera a comer estas hierbas venenosas, experimentarían también la misma muerte horrible que los conejos. ¿Debería An Li inmediatamente destruir estas plantas venenosas? Esta cadena de preguntas abruptamente apareció en la mente de An Li. An Li reflexionó por medio día, incapaz de llegar a una conclusión. Después de examinar las plantas una vez más, decidió solo hacer otro pequeño experimento. Si en los siguientes días, las hierbas medicinales en verdad se hacían venenosas, todavía no sería muy tarde para destruirlas. Después de decidir, miró alrededor para ver si no había nada más que pudiera hacer y se regresó a su recámara de piedra para practicar. Esperaba que fuera capaz de avanzar y continuar progresando su fundación. An Li actualmente no le importaban más las utilidades específicas del canto. Su cultivación de este canto se había convertido ya en instinto. Si no lo cultivaba, An Li no sabría qué más hacer en el valle de la montaña. Cultivar obstinadamente su canto a un nivel mayor de cultivación ya se había convertido en su meta actual de vida. Después de una tarde absorta en cultivación, An Li desanimadamente descubrió que realmente no era un genio. Aunque sentía que la distancia al cuarto nivel podía ser atravesada por un dedo, no podía avanzar ni una pulgada hacia adelante y había cultivado diligentemente toda la tarde en vano. Parecía que no podía cultivar más lejos sin el apoyo de elixires medicinales. De otra manera, sería muy probable que se quedaría para siempre en la cima del tercer nivel, incapaz de avanzar más lejos. La mente de An Li empezó a esperar expectante que el Dr. Mo regresaría un poco más temprano y fuera lo suficientemente afortunado de haber encontrado suficientes ingredientes de medicinas para ayudar a An Li a avanzar a través de su predicamento actual. Capítulo 25. Interferencia en el éxito. Otra noche pasó, An Li despertó al amanecer y caminó hacia el campo medicinal. Quería observar si las hierbas medicinales habían cambiado de alguna forma o no. Incluso antes de que entrara al campo medicinal. Podía oler varias ricas fragancias medicinales. An Li estaba ligeramente aturdido, pero pronto después, su mente se agitó. No pudo evitar incrementar su ritmo hasta que finalmente llegó al frente de varias hierbas medicinales que estaban emitiendo una intensa fragancia. Eran estas las hierbas medicinales de ayer. An Li no se atrevía a confiar en sus ojos. Usando sus manos, golpeó ferozmente su cara un poco somnolienta hasta que el dolor lo hizo parar. Las hojas de esta hierba dragón amarilla tienen algunos toques de morado, la flor de loto amarga en verdad ha florecido con 9 pétalos, y la piel de la fruta del dolor olvidado se ha vuelto negra, jaja. Jaja. An Li no pudo contener más su risa. Normalmente, An Li era calmado y sereno, pero esta vez, no pudo evitar reírse sinceramente mientras miraba el cielo. Esta vez me encontré una gran fortuna. Estas hierbas medicinales solo necesitaron una noche para desarrollar propiedades que requieren 2 años de tiempo. Todas sus apariencias se volvieron las de las hierbas de más de 10 años. Mirando el color de las hojas, la forma de la fruta, y la fragancia del pétalo, hay todas las cualidades que le pertenecen a hierbas raras que ya han madurado por algún tiempo. An Li cuidadosamente examinó todas las hierbas medicinales. Confirmando que eran idénticas a aquellas descritas en los libros medicinales. En verdad eran ingredientes medicinales raros que habían estado madurando por un buen tiempo. Si puedo madurar hierbas medicinales con este método, ¿cuántos ingredientes medicinales raros tendré? También puedo vender las hierbas medicinales que no use. Si eso pasa,
¿Cuánta plata haría? Anli era incapaz de contener su emoción y empezó a dejar volar su imaginación. Los pensamientos de Anli se desarrollaron más allá y se volvió más contento. Sintió que en verdad había recogido un tesoro esta vez. De repente, dio un salto mortal un par de veces. En este momento, no mantuvo más su apariencia calmada de siempre y expresó su emoción completamente como la de un adolescente normal de 14 a 15 años de edad. Después de un rato, Anli finalmente se había calmado, y su cerebro recuperó su agudo ingenio. Empezó a pensar en cómo tratar con los problemas algo difíciles traídos por este enorme pastel de carne que cayó del cielo. Primero que todo, parecía que no había problema con la apariencia externa de estas hierbas medicinales. Sin embargo, todavía tenía que examinar sus propiedades medicinales. Después de todo, solo se volvieron así después de que absorbieron ese líquido extraño. ¿Quién sabe si sus elementos internos eran anormales o no? Ayer, había visto la muerte de esos miserables conejos con sus propios ojos. Todavía tenía que ser cuidadoso. En segundo lugar, el líquido verde dentro de la botella misteriosa ya se había agotado. No sabía si el extraño fenómeno que creó la gota líquida pasaría nuevamente o no. Tal vez solo era un acontecimiento que pasaba una vez. En la noche, iría a confirmarlo por sí mismo. Si no había problemas con estos dos asuntos, entonces en verdad necesitaba entender los detalles y puntos de inducir el crecimiento de los ingredientes de esta manera. Entonces tendría el control completo sobre este método inconcebible. Anli después se puso a pensar, llegando a la conclusión que si no fuera incapaz de resolver sus pocos problemas difíciles que fueron mencionados anteriormente, este enorme pastel de carne sería solo un flor pasajera perdida en la niebla. Después de que todo fue tomado en cuenta, Anli empezó a experimentar. Primero fue a la gran cocina fuera del valle y le pidió al gerente otro par de conejos grises. Las acciones de Anli hicieron feliz y de alguna manera perplejo al gerente de la cocina. ¿Por qué este chico sigue comprando conejos vivos? Podría ser que quiere matarlos él mismo y practicar sus habilidades culinarias. Anli no le importaba lo que otros pensaran de él. No se quedó con los conejos en el campo medicinal como antes, en cambio, los ató a la puerta de su cuarto para que pudiera observar convenientemente cómo cambiaban en cualquier momento. Después de eso, fue al campo medicinal y recogió cuidadosamente las hierbas medicinales maduras. Hizo algunos rollos de medicina para mejorar los huesos músculos y los mezcló con la comida favorita de los conejos. Cada día, los alimentaba con 3 comidas para probar si estas hierbas medicinales eran venenosas o no. Con esto terminado, Anli esperó ansiosamente por la caída de la noche. Sentía que el tiempo pasaba muy despacio. Después, el momento que había estado esperando expectantemente finalmente había llegado. Al momento en el que el cielo empezó a tornarse negro, Anli corrió y sacó la botella pequeña de la parte trasera de su habitación y la puso en el suelo. Se concentró en la pequeña botella, anticipando su cambio. Un cuarto de hora pasó, la botella no mostraba actividad. Luego pasó media hora, pero la botella seguía todavía sin mostrar alguna actividad. Y 3/4 de hora. A medida que transcurría el tiempo, el corazón de Anli se hundía más y más. Se había quedado despierto hasta el amanecer. Sin embargo, la botella todavía estaba igual que antes. Estaba completamente desalentado. Podría ser que esta botella en verdad solo era usable una vez. O no hizo algo correctamente. Anli fortaleció su espíritu y miró a sus alrededores. No hay áreas sospechosas aparte del cielo oscuro. Anli se dijo a sí mismo. De repente paró, sin palabras. Levantó su cabeza y miró al cielo. El cielo estaba oscuro y nublado, ninguna cosa podía ser vista. El cielo está un poco oscuro. Con estas palabras, Anli de repente entendió. Podría ser que es porque las nubes están previniendo que la luz de la luna o de las estrellas caiga en la botella. Anli recordó que la transformación previa de la botella ocurrió durante un cielo claro. No había habido nada en el cielo que cubriera las estrellas y la luna, pero hoy, había un clima triste. El cielo entero está cubierto de nubes negras. Las esperanzas de Anli se levantaron, pero vio que el color del cielo se volvía algo pálido. Sabía que un cielo claro no pasaría esta noche. Guardó la botella y se preparó para probarla una vez que el cielo estuviera claro. Sin embargo, al contrario de las expectativas de Anli, el siguiente medio mes hubo una llovizna sin parar y persistía hasta ahora. Anli miró a las olas continuas de llovizna afuera. Su mente estaba melancólica, y continuó tornándose más ansioso mientras esperaba a que se aclarara el clima. Había continuado lloviznando constantemente sin fin e incluso sin la ligera intención de parar. Se volteó alrededor hacia el interior de su cuarto y miró a los 2 conejos, los cuales habían escapado de la lluvia. Tenían una apariencia saludable y animada, haciendo a Anli incluso más deprimido. Desde que los conejos comieron su comida con medicina en ella, no solo no hubo problemas, estaban incluso más vigorosos que antes. En estos últimos 10 días,
Anli los había observado cuidadosamente cada día para confirmar que los conejos no tuvieran síntomas de envenenamiento. En cambio, debido a que comieron el medicamento para el fortalecimiento del hueso y el músculo, se volvieron incluso más saludables. No solo este buen resultado falló en hacer feliz a Anli, también hizo a su mente algo preocupada sobre sus pérdidas y ganancias. No tenía la más ligera manera para calmarse a sí mismo. Si la botella pudiera o no producir más líquido verde se había convertido en la llave de todos sus problemas. Además, el persistente, mal clima hizo que fuera incapaz de probar su teoría. ¿Cómo podría esto no hacer que Anli estuviera completamente deprimido? Capítulo 26. Estudiante de medicinas. Al momento en el que Anli se convenció de que la lluvia sería interminable, el sol finalmente se levantó en el cielo y limpió las nubes. Anli ya había descubierto el secreto de la botella medio mes atrás, así que estaba naturalmente impaciente. En ese cielo claro de noche, Anli vio una vez más el milagro de hace 4 años. Poco a poco, pequeños orbs de luz rodearon la botella antes de fusionarse en una gran esfera. Al ver el milagro una vez más, Anli levantó su cabeza con emoción. Parecía que la botella era reusable más que solo una vez. Podía generar repetidamente la gotilla del misterio líquido siempre y cuando hubiera luz lunar. Después de otros 7 días de espera, la gota de líquido misteriosa finalmente se formó. Cuando Anli vio los contenidos de la botella, estaba tremendamente feliz y emocionado. Ahora que sabía que tenía una corriente constante de hierbas preciosas, no se tenía que preocupar más sobre insuficientes recursos. El valor de la hierba medicinal era determinado por su edad. Mientras más años tenga la hierba medicinal, más preciosa sería, pues los efectos de la medicina crecerían más potentes con el paso de los años. Al mismo tiempo, un ingrediente que era más precioso naturalmente sería más difícil encontrar. Algunos ingredientes solo podían ser encontrados en las profundidades del bosque o colgados de acantilados. Para aquellos quienes no arriesgaban sus vidas, no había manera de que fueran capaces de encontrar estos ingredientes preciosos. Aunque había varias farmacias que se especializaban en cultivar hierbas raras, estas hierbas eran generalmente cosechadas muy rápido para satisfacer las grandes demandas, así que nunca tenían la oportunidad de crecer muy grandes. Por esa razón, la mayoría no eran lo suficientemente estúpidos como para intentar y cultivar hierbas por un gran periodo de tiempo y en cambio escogían cosecharlas tan pronto como fuera posible. Solo familias ricas podían permitirse crecer y cultivar hierbas raras para almacenamiento en caso de una crisis. Debido a que las hierbas no solo eran cepas raras pero eran también plantadas por un buen tiempo, sus eficacias eran muchas veces mayor que la de una hierba común. No había necesidad de un especialista para cultivar las plantas tampoco. No solo estas familias pasaban su dinero de generación en generación, las hierbas sobre las que habían invertido tanto tiempo también eran pasadas. Como resultado, el tiempo no era un problema para estas familias. Por siglos, estas hierbas serían cultivadas de esta manera. En el caso de ambas hierbas y dinero, la gente común no tenía acceso a tales reservas. Ocasionalmente, ingredientes raros aparecían en los mercados, solo para ser compradas por las familias más ricas. Esto lentamente incrementaba los precios de las hierbas e ingredientes al punto que algunas hierbas habían sido etiquetadas como invaluables. Anli no había estado muy optimista sobre la habilidad del anciano Mo para conseguir hierbas preciosas necesarias para su cultivación. Pero ahora, no había necesidad de que se preocupara. Con esta botella misteriosa, sería capaz de crear muchos ingredientes en un corto periodo de tiempo. Con un extraño sentimiento en su corazón, Anli había estado experimentando con la gotilla de líquido misterioso en ingredientes herbales por los últimos 10 días. Una vez, diluyó el líquido verde y lo roció en algunas hierbas. El resultado después de 2 días fue que las plantas efectivamente crecieron a 2 años de valor. Esto era mucho mejor que el producto original, y con este experimento, Anli había aprendido una regla importante. En el siguiente experimento, Anli no se molestó en diluir la gotilla verde de jade, dejando que una gota de líquido verde cayera en un tallo de ginseng. En el segundo día, Anli inesperadamente había visto al ginseng volverse prácticamente indistinguible de un ginseng salvaje de 100 años. Este experimento hizo a Anli más feliz que nunca, no porque se había adueñado de un ingrediente raro, pero porque había confirmado el uso de la gotita de líquido misterioso. Después, Anli decidió dejar aparte algo del líquido verde para experimentación, mientras, el resto sería puesto en otros contenedores de porcelana, botellas de jade, e incluso botellas de plata. Sin embargo, pronto descubrió que ninguna de las botellas era capaz de contener el líquido por más de 1 minuto. Después de que el líquido era sacado de la botella, necesitaba ser usado dentro de 1 minuto. De otra manera, lentamente desaparecería sin dejar ningún rastro. Incluso la forma diluida del líquido tenía el mismo resultado, aunque podía durar por un periodo de tiempo más largo. Incluso si otros líquidos eran mezclados juntos, desaparecerían sin ningún rastro poco después. Después de muchos intentos,
Anli se dio por vencido en almacenar el líquido en cualquier otro contenedor. Parecía que no sería capaz de almacenar este líquido misterioso. Así que, Anli solo podía proceder a comprobar las propiedades del envejecimiento herbal del líquido verde. Anli sacó un manojo de hierba tres cuervos y usó el líquido en ella. Casi inmediatamente, se había vuelto una hierba tres cuervos amarilla de 100 años. Con tan solo gota del líquido, su edad incrementaría por 100 años. Después de ver tal efecto, Anli hizo un extenso uso del líquido por los siguientes 2 meses. Cada vez que era capaz de adquirir más líquido de esta botella, la goteaba en este manojo de hierba tres cuervos. Gradualmente se volvió de un color amarillo a un color negro amarillento. Al final, se volvió un negro azabache, el cual era el resultado de envejecer con éxito para convertirse en una hierba tres cuervos de 1000 años. Después del éxito de este experimento en particular, parecía que con paciencia, la hierba tres cuervos sería capaz de envejecer constantemente y así mejorar. Sin embargo, no había mucho sentido en esto. Ya estaba satisfecho con el saber que era capaz de explotar el efecto del líquido. Además, no necesitaba ingredientes tan antiguos, solo con 100 años de edad sería suficiente para él. Después de esta larga serie de experimentos, Anli finalmente decidió tomar un descanso. Llegó a su atención el hecho de que el anciano Mo había estado lejos de la montaña por ya un buen tiempo. Ahora mismo, Anli estaba sosteniendo la hierba tres cuervos de 1000 años en su mano mientras se sentaba en su cama con una expresión perezosa. Sus ojos estaban mirando a la hierba tres cuervos como si estuviera estudiándola. Pero en realidad, si uno fuera a mirar a los ojos desordenados de Anli, sabrían que no estaba poniendo atención a la hierba tres cuervos del todo. En cambio, estaba mirando al cielo, pensando en todo lo demás. Ya no tenía más el sentimiento de alegría de cuando creó por primera vez la hierba tres cuervos de 1000 años de edad. En cambio, ahora estaba pensando sobre los peligros que esta pequeña botella podía traerle, y qué precauciones debería de tomar. Anli había visto una y otra vez en los libros de la biblioteca del anciano Mo sobre personas quienes sufrían terribles destinos como resultado de obtener un tesoro precioso. Esta botella en su mano era definitivamente un tesoro precioso. Si alguien más fuera a descubrir la existencia de esta botella, entonces dudaba que viviría para ver el siguiente día. Por ejemplo, si un líder de pasillo fuera a enterarse, entonces no había manera que dejara esto pasar. Nada los detendría de obtener el tesoro y matar al dueño, antes de dejar a alguien más saber sobre ello. No puedo decirle a nadie de esta botella, y he de ser muy cuidadoso de cómo usarla. La manera en que esta botella recolecta la luz era demasiado notoria y podría fácilmente ser descubierta por cualquiera que viera, Anli pensó consigo mismo. Tenía que mantener su boca cerrada sobre esto para asegurar que nadie se fuera a enterar de su secreto. Sin embargo, estoy en una posición donde necesito usar hierbas para cultivar. Si no uso esta botella, sería un desperdicio terrible. Debo de encontrar otra manera de obtener lo mejor de ambos mundos. Pensó sobre sus necesidades para cultivar por un momento con algo de tristeza. No hacía falta mencionar que su cultivación era su mayor prioridad. Incluso el Dr. Mo estaba consciente que Anli apenas había hecho algo de progreso en los últimos años. Capítulo 27. Creando elixires legendarios. Mientras el Dr. Mo estaba lejos, Anli sabía que la botella estaría temporalmente segura dentro del Valle Mano de Dios porque él era el único ahí. Normalmente, ninguno de afuera entraría el valle precipitadamente. Esto garantizaba un pequeño periodo de tiempo donde no era muy probable que pasara algo inesperado. Anli ya había estimado cuándo el Dr. Mo regresaría. Si el Dr. Mo no podía encontrar algún ingrediente medicinal bueno en las áreas cercanas, probablemente querría ir a buscar en lugares más remotos. Era muy probable que tuviera que ir a uno de los bosques antiguos en lo profundo de las montañas a donde hombres raramente se aventuraban. Solo en ese tipo de regiones desoladas habría alguna oportunidad de obtener algunos ingredientes medicinales raros. Sin embargo, el Dr. Mo necesitaría al menos un año para poder viajar a las montañas, juntar ingredientes medicinales, y regresar al valle. El Dr. Mo ya había estado ausente por casi medio año. Anli estimaba que tenía otros 6 a 7 meses antes de que el Dr. Mo regresara a la secta de los 7 misterios. Con el tiempo restante que tenía, Anli haría su mejor esfuerzo para acelerar el crecimiento de muchas hierbas medicinales útiles lo más posible. Sabía que no podía malgastar ciegamente el líquido verde, así que planeó adquirir solo los ingredientes medicinales que usaría en algunas fórmulas preciosas. Anli rápidamente procedió a hacer las medicinas que aumentarían su fuerza y lo ayudarían a avanzar a través de barreras. Eran exactamente las fórmulas que el Dr. Mo había dejado en el valle para preparar. Sin embargo, el Dr. Mo fue forzado a aventurarse afuera del valle debido a la falta de los ingredientes medicinales necesarios. Cualquiera de esos ingredientes sería virtualmente imposible que alguna familia ordinaria la obtuviera en el mercado debido a su absoluta rareza. Los cultivadores de Yaangu incluso pelearían por estos raros tesoros con todo su poder. Con el extremadamente brillante conocimiento médico del Dr. Mo,
podía hacer medicinas que solo él supiera cómo hacerlas, incluyendo fórmulas nunca antes vistas. Incluso así, aunque el doctor Mo sabía el método para producir estas medicinas, era incapaz de hacer algo con la carencia de ingredientes. El doctor Mo solo podía suspirar. Cuando An Li estudió previamente el arte de sanación bajo el tutelaje del doctor Mo, había estado demasiado interesado en recetas raras. Aunque nunca antes esperó que fuera capaz de hacer estos preciosos elixires, recordaba muchas de estas recetas. El doctor Mo se había encontrado con el entusiasmo de An Li para aprender estas fórmulas con una actitud indiferente. Cada vez que An Li pedía, el doctor Mo le enseñaba a An Li con gran detalle, nada le fue ocultado a su discípulo. El doctor Mo probablemente creía que sus fórmulas y su conocimiento se perderían para siempre si no las pasaba a alguien. Confeccionar estas fórmulas ahora se había convertido en el pasatiempo de An Li. Fue ansiosamente a los campos todos los días para acelerar el crecimiento de las hierbas medicinales de acuerdo con los requisitos de las fórmulas. Cuando lo hacía, no se atrevía a relajarse en lo más mínimo ya que sabía que su tiempo era limitado. Tenía que apresurarse y terminar de mezclar estos medicamentos antes de que el doctor Mo regresara. Una vez que el doctor llegara, An Li ocultaría y guardaría la botella, ya jamás sería capaz de usar la batalla fácilmente de nuevo. An Li no tenía ni siquiera el más mínimo grado de confianza de que sería capaz de usar la botella pequeña en presencia del doctor Mo sin revelar su poder. Sabía en su corazón que el doctor Mo era una persona extremadamente astuta y cuidadosa. Así que An Li no tenía la intención de contarle al doctor Mo sobre el secreto de la botella. An Li pensó que la relación que tenía con el doctor Mo era bastante peculiar. Definitivamente no era tan simple como una relación normal entre un maestro y un discípulo. El doctor Mo a menudo lo veía con una mirada peculiar. Esto siempre hizo pensar a An Li que el doctor Mo le estaba ocultando un secreto fatal. Especialmente en los últimos 2 años, An Li sintió que esta sensación había crecido incluso más fuerte. Esto hizo que el doctor Mo y An Li no pudieran tener la relación íntima entre un maestro y discípulo comunes. Si no había nada que decir, habría silencio. El doctor Mo en realidad lo había tratado excepcionalmente bien en su vida diaria, nunca abusando física o verbalmente de An Li. Además, el doctor Mo no escatimó ningún dolor o esfuerzo para ayudar a crear las mejores condiciones para que An Li cultivara el canto. Sin embargo, parecía haber una barrera de separación que existía entre maestro y discípulo, una atmósfera incómoda que fluía entre ellos. El doctor Mo claramente entendía que esta brecha existía. Sin embargo, no sentía la menor necesidad de remediar la mutua indiferencia entre maestro y discípulo, dejándola ser. La única vez que se involucró directamente en la vida de An Li fue cada vez que incitaba a An Li a aumentar el ritmo en la cultivación de An Li. Cada vez que el doctor Mo visitaba a An Li, el aspecto grotesco de su mirada gradualmente disminuyó, tanto así que después de un largo periodo de tiempo, ya no se mostraba. Sin embargo, el agudo sexto sentido de An Li le informaba vagamente que el doctor Mo no había abandonado sus planes, sino que ocultaba ingeniosamente sus intenciones. Así que, la cautela de An Li contra doctor Mo se había profundizado aún más. Bajo estas circunstancias, ¿cómo podría atreverse a decirle al doctor Mo del secreto de la botella? An Li había aprendido una lección inquebrantable de la lectura de numerosos libros de historia, abstenerse de lastimar a otros pero mantente en guardia contra aquellos que intentan hacerte daño. Independientemente de si el doctor Mo realmente quería hacerle daño, fortalecer la vigilancia de An Li no sería una mala decisión, incluso si sus sentidos estaban equivocados. Si el doctor Mo en verdad intentaba hacerle daño, la cautela fortalecida de An Li podría quizás prevenirlo de sufrir una severa lesión. Si su sexto sentido estuviera equivocado, entonces una cautela reforzada no le haría daño. De cualquier manera, An Li no tomaría la iniciativa de dañar a su maestro. An Li todavía era el aprendiz del doctor Mo y haría todo lo posible por ser un aprendiz filial. An Li no estaba muy cómodo con sus sentimientos con respecto al doctor Mo. Después de todo, esta extraña relación maestro-discípulo era completamente inaudita en la secta de los 7 misterios. Pensando en esto, An Li no podía evitar suspirar. La misteriosa botella verde absolutamente no podía ser utilizada una vez que el doctor Mo volviera. Sin embargo, An Li sabía que incluso si lograra ocultarla de alguna manera del doctor Mo, otra persona de la secta de los 7 misterios podría descubrir el secreto por accidente. Su mejor opción era ocultar la botella para siempre y actuar como si nunca hubiera existido. Sin la voluntad de separarse para siempre de la botella, An Li se decidió a usar la botella secreta y cautelosamente una vez que el doctor Mo regresara. Llegado a esta decisión, An Li relajó su mente y se quedó dormido en su cama. En los meses siguientes, An Li utilizó secretamente el líquido verde de la botella para acelerar el crecimiento de grandes cantidades de preciosos ingredientes medicinales. Luego utilizó estos ingredientes medicinales de acuerdo con la fórmula, preparando muchas medicinas raras. Pero en el proceso de confeccionar los elixires, muchos fracasos habían ocurrido.
Cada fracaso había dejado a Anli un dolor duradero, ya que los ingredientes utilizados para hacer los medicamentos eran raros y de la más alta calidad. Cada fracaso representaba un desperdicio de una cantidad innumerable de plata. Sin embargo, no se le podía culpar. Estos eran las primeras veces que preparaba estas fórmulas, así que fallar varias veces era inevitable. Incluso si el doctor Mo hubiera hecho personalmente estas medicinas, habría cometido uno o dos errores. Solo así podía Anli consolarse a sí mismo. Píldora del dragón amarillo, polvo del espíritu puro, píldora de esencia dorada y píldora aumentadora de vitalidad. Estas raras medicinas, poco vistas en el mercado, fueron colocadas en decenas de botellas pequeñas. Una por una, estaban esmeradamente arregladas enfrente de Anli. Mientras Anli miraba estas pequeñas botellas, su rostro se iluminó con deleite. Con estas milagrosas medicinas, podía alcanzar el quinto y sexto nivel sin gastar demasiado esfuerzo, sin mencionar del cuarto nivel. Entre estos medicamentos, la píldora del dragón amarillo y píldora de esencia dorada le ayudarían a aumentar su fuerza, aumentando así su poder, y tenían el maravilloso efecto de reconstruir su cuerpo y huesos. El polvo del espíritu puro era un remedio desintoxicante mundialmente famoso, capaz de disolver miles de venenos mortales. Por último, la píldora aumentadora de vitalidad era una medicina legendaria que tenía un efecto sorprendente en las lesiones internas. Independientemente de cuántas lesiones internas y externas graves sufriera, siempre y cuando la persona que comía la píldora permaneciera viva, cualquier herida sería sanada inmediatamente, permitiendo que se conservara la vida. Capítulo 28. El Dr. Mo regresa. Originalmente, Anli no había planeado hacer píldoras medicinales para otros propósitos más que el de ayudarse en su cultivación. Pero después de pensar en ello, decidió que, sin importar que, todavía era un artista marcial. Quién sabía si un día sería golpeado por un desastre natural o se involucraría en un conflicto de una de las varias facciones marciales en Yanggu y sería asesinado. Sería lo mejor preparar unas medicinas para heridas y venenos de antemano, porque si fuera herido o envenenado sin tener ninguna medicina cerca, sería demasiado desafortunado. Con esta mentalidad, Anli había decidido hacer más de 2 tipos de medicinas, polvo de espíritu puro y píldora incrementadora de vitalidad, para prepararse a sí mismo para cualquier accidente. Después de todo, una persona solo puede vivir una vida, y Anli no quería morir antes de tiempo. Debido a que estaba haciendo medicinas constantemente, su cultivación con el canto se había ralentizado considerablemente. Pero esto era inevitable, ya que había muchas cosas en el mundo las cuales perfeccionar, y seguramente siempre habría algo a lo que uno tenía que renunciar. Después de refinar las píldoras medicinales durante mediodía, empezó a consumirlas, comenzando con la píldora dragón amarillo y la píldora de esencia dorada. Estas 2 medicinas en verdad merecían ser consideradas una panacea de leyendas que podía sorprender a todos con su poder. Después de comerlas, había avanzado fácilmente a través de la barrera en su cultivo y alcanzado el 4.º nivel del canto. Una vez que llegó al 4.º nivel, Anli inmediatamente sintió la diferencia entre su yo actual y su yo anterior. Sus 5 sentidos habían estallado en un nivel completamente nuevo, de pronto todo se había vuelto más brillante y mucho más distinto. Anteriormente, no era capaz de distinguir detalles minuciosos a lo lejos, pero ahora era capaz de verlos a mayor escala, más claros que nunca. Con sus ojos, podía ver fácilmente los pequeños insectos que se arrastraban por los bordes de su habitación. Su sentido del oído también había cambiado completamente. Sonidos que jamás había oído antes podían ser escuchados a un grado notable, como los sonidos de un gusano de tierra arrastrándose por el suelo o los zumbidos de un insecto que volaba por el aire. Estos sonidos eran tan fuertes, casi como si estuvieran ocurriendo junto a su oído. Todo se podía oír con tanta claridad, pero aparte de eso, Anli podía incluso distinguir algunos nuevos olores gracias a su mejorado sentido del olfato. Anli estaba muy contento porque esta era la primera vez que sus esfuerzos practicando este canto realmente habían dado frutos. Esto le hizo darse cuenta de que el canto oracular que estaba maldiciendo antes, no era totalmente inútil, en cambio, había un aspecto misterioso y único de él que solo podía ser desbloqueado a través de la cultivación. Anteriormente, a pesar de que sus sentidos mejoraban cada vez que avanzaba a un nuevo nivel, ninguno de esos cambios fue tan drástico como cuando alcanzó el 4.º nivel. Era casi como si se hubiera vuelto una persona diferente. Aparte de esto, también sintió que los movimientos de su cuerpo eran mucho más rápidos que antes. E incluso si Anli no durmiera por 3 o 5 días, todavía se sentía despierto como siempre. Con tantos cambios ocurriendo, Anli se sentó ahí y tomó nota de uno y cada uno de los cambios de su cuerpo. Estos cambios abrieron un nuevo mundo de sensación en él, y por lo tanto estaba reacio a hacer algo más que saborear estos sentimientos. Solo ahora se dio cuenta que todos estos cambios habían aparecido solo en el 4.º nivel del canto. Podía ser considerado que había llegado a la fase de éxito pequeño del canto oracular solo después de alcanzar el 4.º nivel.
No podía evitar pensar que este cuarto nivel le había traído una sensación tan inolvidable. Si el cuarto nivel era así, entonces seguramente avanzar al quinto nivel o incluso al sexto nivel sería mucho más magnífico. Pronto después de que Anli avanzara y finalmente entendiera las sutilezas de este método de cultivación, su maestro el Dr. Mo había finalmente regresado al valle. Sin embargo, no estaba solo ya que había traído una persona misteriosa. El momento en el que el Dr. Mo regresó al valle, Anli escuchó su ya familiar tosido. Había estado en su cuarto de cultivación esforzándose para avanzar un nivel más, pero el momento en el que escuchó la voz del Dr. Mo, dejó el cuarto para dirigirse al valle y saludarlo. Había pasado un año desde la última vez que se había encontrado con su maestro, así que era tiempo de encontrarse con el Dr. Mo una vez más. El momento en el que Anli observó al Dr. Mo, estaba extremadamente impactado. El Dr. Mo tenía la misma figura, pero había una complexión pálida sobre su rostro con un pequeño indicio de enojo. Aunque originalmente había estado amarillo de enfermedad, nunca se había mirado de manera tan demacrado como lo hacía ahora. Pero lo que más sorprendió a Anli fue la misteriosa persona detrás del Dr. Mo. La persona estaba envuelta en un manto negro que cubría completamente cada una de las partes de su cuerpo para que no se viera ni una pulgada de piel. La figura era bastante grande y era más alta que Anli por lo menos 2 cabezas. Debido al manto que cubría la totalidad del cuerpo de la persona, Anli no pudo determinar la apariencia facial de la persona. Cuanto menos, podía decir que la expresión de la persona era especialmente feroz y extremadamente fea. Anli reprimió las preguntas en su mente mientras saludaba rápidamente al Dr. Mo con un tono respetuoso y esperó a que el Dr. Mo le dijera algo. Sabía que a pesar de que el Dr. Mo no se preocupaba por tales tradiciones, había una expectativa de que un discípulo saludara a su maestro respetuosamente. Esto era algo que no podía ser descartado como una tradición inútil ya que halagaba al maestro, haciendo que el maestro tratara mejor al discípulo. Anli también había entendido los pensamientos del Dr. Mo. Como el Dr. Mo siempre le había empujado a practicar los cantos para cultivar y no había visto a Anli en mucho tiempo, indudablemente le preguntaría qué tan lejos había llegado con el canto. Como era de esperar, el momento en el que el Dr. Mo vio a Anli acercársele, se quedó mirándolo de manera vacía por un momento antes de toser 2 veces y hablar. ¿Hasta dónde has llegado con el canto? ¿Has hecho algún avance? Había una ansiosa mirada de esperanza en su rostro. Anli desde hace mucho tiempo que se esperaba que esta pregunta vendría y había preparado una respuesta de antemano. Todavía soy el mismo, sin experimentar ningún cambio significativo. Anli no quería decir la verdad de su progreso porque no habría manera de explicar su repentino aumento masivo en la velocidad de entrenamiento. Hubiera sido imposible para Anli el avanzar del tercer nivel al cuarto nivel con su propio talento en tan poco tiempo. Extiende tu brazo. La expresión del Dr. Mo se tornó sombría y su voz se puso rígida. Anli prestó cuidadosa atención a la expresión del Dr. Mo. Su corazón se estremeció por un momento antes de calmarse una vez más. No tenía miedo de que su pulso fuera tomado para medir el chi verdadero en su cuerpo. Esto se debía a que, después de alcanzar el cuarto nivel, Anli había descubierto que podía manipular libremente las funciones internas de su cuerpo, tal como la intensidad de su chi verdadero. Podía controlar fácilmente su chi verdadero para que se asemejara a la del tercer nivel. Con este método oculto, no tenía miedo a la inspección del Dr. Mo. Capítulo 29. Crece el conflicto. El rostro del Dr. Mo no mostraba ninguna emoción. Sus ojos estaban entrecerrados mientras su mano estaba envuelta firmemente alrededor de la muñeca de Anli. Su atención estaba completamente concentrada en el chi verdadero dentro del cuerpo de Anli. Permaneciendo en silencio durante un buen tiempo. Después del tiempo que tarda en hacerse una taza de té, el Dr. Mo dejó escapar un profundo suspiro, como si estuviera liberando toda la molestia de su mente, y abrió los ojos. Un brillo vigoroso se disparó de sus ojos nublados, que haría a cualquier hombre incapaz de enfrentarse a él. Su expresión era sombría. Era muy obvio para Anli que estaba insatisfecho, pero el Dr. Mo no dejó salir duras palabras de crítica. Balanceó sus brazos con indiferencia, mostrándole a Anli que estaba a punto de marcharse. Anli lo siguió perceptivamente de cerca. Aunque tenía mucha curiosidad sobre el hombre misterioso a su lado, Anli sabía que no era el momento de preguntar como quisiera. Después de entrar en la habitación, el Dr. Mo se sentó algo cansado en el sillón y se recostó en este, medio sentado, medio reclinado. El vigoroso brillo ya se había dispersado, revelando su viejo yo enfermizo. El misterioso hombre lo había seguido de cerca desde el principio. Cuando el Dr. Mo se sentó, se colocó detrás de la silla del Dr. Mo, con la espalda erguida e inmóvil. Anli sabía que el Dr. Mo estaba insatisfecho, pero no estaba dispuesto a abrir la boca y agitar el mal humor del Dr. Mo. Imitando al hombre misterioso, caminó hacia el centro de la habitación y bajó la cabeza hacia el Dr. Mo, manteniéndose inmóvil discretamente. Esperó a que el Dr. Mo comenzara su interrogatorio. Nadie habló por un buen tiempo.
Anli estaba un poco desconcertado y perdió su paciencia. Pensó silenciosamente en levantar la cabeza y darle un vistazo al doctor Mo. Si quieres mirar, mira. ¿Por qué querrías disimularlo? Justo cuando levantó la cabeza a medio camino, la voz fría y estricta del doctor Mo se escuchó. Anli se sobresaltó por un segundo y luego, levantó obedientemente la cabeza. Su mirada dio vueltas alrededor del rostro del doctor Mo y la retiró de inmediato. La cara de Anli tenía una expresión inusual. Su corazón se precipitó como si estuviera en una situación peligrosa, dando vueltas constantemente alrededor de su pecho. ¿Cómo se había vuelto tan extraña repentinamente la cara del doctor Mo? En su rostro gris y marchito, había una tenue capa de chinegro. Era como si el chinegro tuviera vida, extendiendo una cantidad innumerable de diminutos tentáculos y recorriendo amenazadoramente su rostro. Esto hizo que Anli tuviera aún más miedo. El doctor Mo había reemplazado su antigua y cotidiana expresión rígida con una expresión de resolución feroz. Estaba observando a Anli atentamente con una mirada verdaderamente maliciosa. El rincón de su boca reveló una leve risa burlona. Anli sentía que la situación se estaba tornando mal él. Un humor algo inquieto circuló en su mente mientras una atmósfera siniestra comenzaba a extenderse libremente en la habitación. Cautelosa y cuidadosamente, decidió retroceder medio paso. Sacó un cilindro de su manga, haciendo que su estado mental estresado se relajara un poco. En ese momento, repentinamente escuchó la suave burla del doctor Mo. Un truco insignificante. Incluso te atreves a sacarlo y presumirlo. El cuerpo del doctor Mo se movió. Se levantó de su posición medio reclinada con un extraño ímpetu. Jeje. Con una sonrisa, su cuerpo se movió de un destello a un lado de Anli como si fuera un espectro, antes de mostrarle una fría risa. La expresión de Anli cambió considerablemente. Sabía que este giro de los acontecimientos estaba lejos de ser bueno y levantó rápidamente su brazo. Sin embargo, todo su cuerpo se entumeció y se quedó incapaz de moverse en lo más mínimo. Fue solo en ese momento que se percató de que el dedo del doctor Mo había salido de un punto de acupuntura en su pecho. El doctor Mo realmente era demasiado rápido. Para sorpresa de Anli, ni siquiera pudo percibir en lo más mínimo cuando el doctor Mo había tomado acción. Venerable señor Mo, ¿qué vas a hacer? Ha hecho algo incorrecto este discípulo. Mi señor siempre ha hablado sin vacilar. ¿Hay alguna necesidad de presionar el punto de acupuntura de este discípulo? En este momento Anli ya no era capaz de mantener su calma. Le dijo esto al doctor Mo con una forzada sonrisa. El doctor Mo no habló en lo absoluto. Solo golpeó su espalda unas cuantas veces y tosió ligeramente. Su apariencia era muy parecida a la de un señor senil, demasiado débil como para resistir el viento. Anli acababa de ver al doctor Mo asumir una apariencia decisiva y violenta. ¿Cómo se atrevería Anli a considerarlo como un viejo enfermo común? En lugar de eso, Anli se tomó la fragilidad artificial del doctor Mo con más importancia. Doctor Mo, ¿qué pasa con su estatus? No hay necesidad de bajarse al nivel de este discípulo. ¿Qué desventaja tendría usted de deshacer el punto de acupuntura de este discípulo? Este discípulo asumirá la responsabilidad y se olvidará de este asunto. Anli continuó emitiendo muchas palabras agradables y halagadoras. Sin embargo, el doctor Mo no le prestó ninguna atención y en cambio, se acercó a la manga de Anli y sacó el cilindro oculto. Entonces, observó a Anli con una mirada de burla y desprecio. Al ver esta situación, el corazón de Anli de repente se precipitó aún más. Originalmente tenía la intención de usar sus palabras para despertar la simpatía del doctor Mo, pero su plan había fracasado por completo. Parecía que el doctor Mo no le daría la menor oportunidad a Anli de aprovecharse. Anli gradualmente se calló. Su rostro se volvió inquietantemente sereno, y volvió a observar al doctor Mo con una mirada que carecía de la más mínima emoción. De repente, todo lo que había en la habitación parecía haberse eudado completamente inmóvil. Hubo un silencio absoluto, como la calma antes de una tormenta. Bien. 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 El doctor Mo de repente dijo 3 bien. Eres digno de ser una persona que yo, Mo Juren, haya notado. Así que puedes mantener una cara recta incluso en este momento, la calma en tu hora de peligro. Parece que el aprovecharme de presionar tu punto de acupuntura no fue en vano. El doctor Mo repentinamente elogió a Anli. ¿Cómo planeas tratar conmigo? Anli no respondió a las palabras del doctor Mo y en cambio, preguntó. Jeje. ¿Cómo voy a tratar contigo? El doctor Mo repitió la pregunta de Anli, negándose a responder. ¿Cómo voy a tratar contigo? Eso dependerá de tu propio desempeño. ¿Qué quieres decir? Anli arrugó la frente, intentando suponer vagamente algunas de las intenciones del doctor Mo. No lo voy a decir. Usa tu inteligencia. Deberías ser capaz de entender un poco, ¿verdad? Solo puedo suponer un poco,
Pero no entiendo los detalles exactos de su plan. Anli no lo negó, declarando directamente. Muy bien, esa es la manera correcta. Puedes preguntarme lo que sea, no te lo guardes para ti. La cara del doctor Mo tenía una sonrisa siniestra. El chinegro en su cara se engrosó en muchas capas, haciendo que su apariencia se volviera aún más malévola. Sé que siempre has estado en guardia contra mí y realmente no me ves como tu maestro. Pero independientemente de eso, no importa. Yo también no te veo como mi discípulo. Dijo el doctor Moesto con un leve resoplido. Fin del capítulo 29.